vemos esto, cuando estamos viendo este pasaje, Cristo dice, el que no está conmigo está contra mí. Mira el capítulo 10. Capítulo 10 de Mateo, versículos 40 y 42. Esto cuando Cristo está enviando a los discípulos al mundo a compartir a los pueblos delante de Él. Y Él le dice, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe el que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo, por tratarse de un justo, recibirá recompensa de un justo. Y quien decidiera un vaso de agua fresca a uno de esos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Ahora, Cristo está diciendo en esto, mira, cuando te reciben a ustedes, como discípulos míos, me reciben a mí. Cuando reciben a un profeta, reciben al que envió al profeta. Cuando me reciben a mí, reciben a mi Padre que me envió. Cuando te rechazan a ustedes, no te rechazan a ustedes, sino rechazan al que te envió. Entonces, debemos de ver esto de esta manera. Yo lo llamo la asociación por transferencia. Asociación por transferencia. Nosotros podemos decir, ok, si es cierto que al recibir a un hombre de Dios, yo recibo al Espíritu de Dios que lo envió. En yo recibir a Irán como amigo y decir, Irán, yo abro mi vida a ti, yo quiero darte acceso a mi vida, yo estoy en sí recibiendo a Dios quien lo envió a mi vida. Cuando yo recibo una amistad con una persona y yo permito o yo recibo en mi vida entonces cosas que son desagradables a Dios, sea música, sea forma de hablar, porque también en Mateo habla en esos mismos capítulos que seremos juzgados por cada palabra ociosa que hemos hablado. Every careless word, dice. Cuando eso es lo que estaba comunicando a mis hijos y a los jóvenes y a Patrick. Ellos tienen que entender, si comienzan a escuchar música del mundo que le está metiendo depresión, muerte. Yo comencé a ver la música de mi hijo y le borré una y otra, porque comencé a ver las letras y comencé a decir, tú eres mi hijo y yo como tu padre no puedo permitirte escuchar esta música porque te va a hacer daño y yo no te voy a perder al mundo o al suicidio o a la muerte o a las drogas simplemente por permitirte escuchar estas cosas. Jared, en permitir estas cosas entrar en tu vida, tú estás recibiendo el que está detrás de esa música, que es el maligno. Porque cuando en 1 Corintios ellos estaban hablando de los ídolos y las imágenes, si deberían de comer comida sacrificada a una imagen, y Pablo les responde de esta manera: las imágenes no son más que objetos materiales. La imagen físicamente no tiene ningún poder. Pero entonces dice eso. Pero el espíritu detrás de la imagen. El imagen físico no es nada sino un pedazo de madera, una piedra. Pero el espíritu que está asociado, conectado, relacionado, ese es un espíritu maligno. Y los hijos de Dios no deben tener nada que ver con espíritus malignos y con las tinieblas. Muchas veces nosotros comenzamos a leer eso. Y como hombres, especialmente hombres hispanos, nos encanta eso. Sí, el reino de Dios va avanzando y sufre violencia y son los hombres valientes que se aferran de ella. Pero ¿qué significa esos hombres valientes, esos hombres violentos? El versículo antes dice que el menos y el más pequeño en el reino de los cielos es el más grande. Pero nosotros muchas veces pensamos que con el más escándalo hace o el que más... No, eso no es lo que está hablando. No es una batalla física. No es el más grande o el más fuerte. Estamos hablando de una batalla espiritual. Entonces, el que gana la batalla, el que es más fuerte en el reino de Dios, es el que aprende a luchar en oración y luchar en ese lugar espiritual. Por eso estamos hablando de poder entender los misterios, la voz de Dios. Necesitamos poder estar en el lugar secreto para escuchar la revelación de Dios divina, para poder escuchar las cosas que nadie más me puede decir. Para poder entender lo que está sucediendo en la vida de alguien sin que ellos me digan una sola palabra.
Para yo poder estar a veces en la caja en el supermercado y detrás de mí hay una persona y el Señor me comienza a decir, dile esto a esta persona y saber con confianza que es la palabra de Dios. Y le comparto, ese tipo de revelación es el hombre que vive así, que recibe de Dios las armas para avanzar el reino. Mira lo que dice el versículo 16, ese mismo capítulo. Cristo dice, ¿con qué puedo comparar esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Ahora él dice, esto habla de Juan porque ellos se quejaron de cómo vino Juan, luego viene Cristo y se quejan de cómo viene Cristo, se quejan de todo. Pero viendo lo que dicen aquí, yo lo vi otra vez de una nueva forma. Porque ellos dicen, no, tocamos pero no bailaron, cantamos pero no lloraron. Y cuando hablamos de la oración, nuestra actitud es como los de estos niños, como esta generación. No, que oramos pero no contestó. No, es que lo tratamos pero no. Es que oramos y no se sanó. Y eso es lo que Cristo está diciendo. Esta generación es como esa que dice, no, lo hicimos y no vimos el resultado que nosotros queríamos, ya no. No sirve. Un deseo en la búsqueda de Dios que no puede romper las cadenas del sueño es una cosa débil y no hará sino poco bien en relación a Dios, después de haberse gratificado a sí mismo plenamente. Este anhelo por lo divino que hemos dejado atrás al principio del día por culpa del diablo y del mundo nunca recuperará su lugar. Y da el ejemplo de David que lo buscaba temprano, Cristo que era nuestro ejemplo. Pero no es simplemente el levantarse temprano lo que coloca a los hombres en el frente y los hace capitanes generales de las huestes de Dios, sino el ardiente anhelo que remueve y rompe todas las cadenas de indulgencia con el yo. Necesitamos una generación de hombres que busque a Dios para que Él pueda ser como el rocío para ellos. Plenitud de alegría, fortaleza a través de todo el calor y el trabajo del día. Nuestra pereza en seguir a Dios es en definitiva nuestro clamoroso pecado. Los hijos de este mundo son más sabios que nosotros, pues al menos ellos están sobre sus asuntos temprano y tarde, mientras que nosotros no buscamos a Dios con ardor diligencia. Finalmente, ningún hombre alcanza a Dios sino sigue a prisa tras Él. Y ninguna alma sigue a prisa a Dios, sino lo sigue desde muy de mañana. Y la razón que termino yo con oración es porque la única manera que vamos a vivir una vida espiritual y ver el reino de Dios y poder vencer las tinieblas y quebrar las cadenas es a través de ese tipo de oración. Como él dijo, es el tipo de hombre que ore, no solamente dedica tiempo, sino que con un arduo deseo busca a Dios con todo su corazón hasta que rompe las cadenas del pecado en su vida. Y si comenzáramos a abrir los micrófonos para compartir testimonios de nuestros fracasos, estaremos aquí toda la semana. De las veces que prometimos a Dios y no cumplimos, de las veces que tratamos y caímos. Pero si comenzáramos también junto a eso compartir o describir nuestra vida de oración, quizás estaríamos aquí un poco de tiempo, porque no hay tanto que compartir. ¿Qué son las cosas que Dios te ha revelado en la oración? ¿Qué son las cosas y los misterios que Dios te ha compartido en el lugar secreto? No tengo mucho que decir. Si queremos ver la victoria, tenemos que pagar el precio. Y la victoria viene en el lugar secreto. Y como Él dijo en el libro, que para muchos de nosotros nuestra negligencia con eso es nuestro pecado, el pecado por el cual tenemos que arrepentirnos. Y entonces yo quiero que demos un tiempo de oración, porque dice en 1 Crónicas o 2 Crónicas, como hemos compartido, si mi pueblo que lleva mi nombre se arrepintiera y se humillara, buscara mi rostro. Vamos a hacer eso ahora. Para más información sobre la Iglesia Cristo Vive, visita la página web cristovive.com o llama al 770-921-5295.